Hola, sean bienvenidos a este su nuevo capítulo en un podcast entre axiomas y tazas. Yo soy Bruno. Y yo soy Israel. Yo sé, ya estaba tomando notas. Te me adelantaste. Sí. Y como sabrán, esta es la continuación del episodio anterior, que es de la miniserie de los herederos. Tal vez sea semana sí, semana no, de la continuación de la serie, para investigarlo bien chido. Y pero para también traerles otras cositas interesantes por ahí. No obstante, esta es la continuación porque lo estamos grabando de seguida. Y es que wow, los temas, o sea, es que sí se podía seguir hablando todavía más, ¿eh? O sea, uno cuando, bueno, al menos aquí, no saco mucho el celular, no sacamos el celular para investigar, más que nada porque también graba, pero si pudieras con los datos, luego en las conversaciones como, a ver, espera, déjalo busco. Porque sí es muy importante también. Pues sí, no siempre vamos a saber todo, todo en el mismo tiempo. O a lo mejor si te lo sabes no te acuerdas y quieres buscarlo. Que es luego cuando les digo, ahí se los dejo en pantalla porque justo hay esos como detallitos que se te pueden ir olvidando, pero la consistencia está ahí. Es como si dijera, bueno, ya sé hacer caldo de pollo, pero se me olvida algo, se me olvida algo. Hasta que ya te aprendes bien toda la receta, ¿no? Pero como que ya la técnica lo puedes tener. Ujú, ujú. Pero sí, ahorita lo que nos quedamos en el capítulo anterior fue pues prácticamente terminar egipcios. Pero es que hay muchísimas cosas más de los egipcios. Pero es que hay más cosas, y porque están más escritas, de los griegos. Y es por eso que al menos el episodio de hoy, de los herederos, hablamos de los griegos. Ujú. Pero antes de ello, la solución del episodio anterior, del acertijo anterior. Ajá. Bueno, ya, Adelante. ya me lo sé. Había dos formas. De hecho, tú lo pensaste. Pues, o sea, más bien lo pensamos de manera que el mismo problema te lo pedía, pero también lo pensé de otra manera. Entonces, se los leo una vez más, o al menos les indico a qué nos referimos. Nicolás decidió dejar de fumar y tenía 27 cigarrillos todavía. Lo que pasa es de que Nicolás tenía la costumbre de comerse 2 tercios, bueno, fumarse 2 tercios del cigarro y el último tercio la mayoría del tiempo lo botaba. Pero esta vez, como no quería dejar el vicio tan rápido, dijo, ese último tercio lo voy a pegar con cinta, que de nuevo, qué cutre era Nicolás. Y entonces hago unos nuevos cigarrillos y me lo vuelvo a fumar. Entonces, la solución de manera sencilla es la siguiente. Tú tienes 27 coletillas. Bueno, 27 cigarros. Y vas a tener 27 coletillas. Entonces, cada tres de ellas van a ser un nuevo cigarro. Entonces, llevamos 27 y de las que nos quedan, 27 se puede dividir entre 3 como 9. Entonces, haces 9 cigarros más. De esos 9 cigarros más, te van a quedar otra vez 9 colillas, ¿no? Y de esas 9 colillas, cuando lo divides en 3 te quedan otros 3 cigarros más. Y de ese 3 cigarros más, te sobran otra vez 3 colillas y de ellas haces un cigarro más. Entonces te lo fumas. Al final te va a quedar pues solo una colilla de un tercio de cigarro. Haciendo el total de 27 más 9 más 3 más uno. Que pues 27 más 3 es 30. 30 más 9 es 39. Más uno 40 cigarrillos. Eh, Bravo a las personas que lo habrán escrito bien o que hicieron el intento. Se los pongo aquí en los comentarios. Aquí. Pero ahora una segunda forma de ver eso. Y es que yo lo pensé de una manera diferente. Antes de... Dije, qué hueva estar haciendo todas esas cuentas. Pero en mi mente, pues al final tuve que hacer para decir, sí, 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 eso sí. Pero tienes 27 cigarros. Es decir, te van a quedar 27 coletillas. Pero como solo te vas a fumar dos de todas las colillas de todos los cigarros que puedas hacer, en realidad 27 lo divides entre 2 te da 13.5. Es decir, te vas a fumar 13 cigarrillos más y punto 5, o sea, una de esas colillas, no la vas a fumar. 27 más 13, 40. Y es una forma diferente de llegar al resultado. Y eso es, pues, una parte importante de matemáticas, como de no siempre vas a llegar a la misma manera de con el mismo procedimiento. Van a haber cambios.
En el episodio pasado hablé muy por encima de Newton y Leibniz, o Leibniz, para el cálculo, pero en su momento vamos a llegar ahí en esta serie. Porque de hecho cálculo es algo que siento que te apasiona mucho, como esa idea de, del cálculo, como lo más sorprendente, una parte muy sorprendente de matemáticas. Me quería titular con ello. Sí, 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 totalmente. Pero justo, es algo que dan para mucho. Esa historia del cálculo, pues es muy importante. Pero todavía no nos pasemos con ello porque seguimos con los griegos. Que los griegos fueron de los que más heredamos. O sea, más que nada por el episodio anterior, por los escritos que sí se pudieron obtener, los testigos, los relatos, todo ello. Ujú. Entonces, para ti, ¿con qué griego podríamos empezar más? Mm, con Homero. El que escribí la Ilíada y la Odisea. Aquí también tengo la Odisea. Ah, pues aquí está. De hecho, me la estaba releyendo. Por eso tengo aquí un. Ya no lo tengo. Tenía Nos un. mentiste. No, sí lo estaba releyendo. Me encanta. Si hay alguien aquí fan de Epic de musical, que en realidad cuenta la Odisea en musical, hermosísimo. Déjenlo en los comentarios. Díganme cuál es su canción favorita o su saga favorita. Está es hermoso, o sea, yo tengo un trauma con un poquito con los griegos, como me gusta como el estilo, la estética, pero también me gusta mucho la estética medieval. Entonces, maybe me gusta mucho la estética antigua, o sea, pero incluso no tan antigua, como de los 1900 también me agrada. Ajá, como toda esa estética. Está bonita. Hay películas que lo veo y es como me encanta cómo se ve. La Sociedad de los Poetas Muertos, no sé si la has visto. No sé en qué año está basada, pero la estética de todo eso está bonita. Es más como de, sí, pues, poesía, filosofía, existencialismo. Ujú. Oh, qué triste el final. Para los que ya lo vieron, es un poco triste el final, pero de ahí sale la frase Carpe Diem, como aprovecha el día, ¿no? Mm, Ujú. Me gustó cuando la vi, estaba en prepa, creo. Sí, creo que estaba en prepa y la volví a ver en pandemia. Hermosísimo, hermosísimo. Sí, más que nada. ¿Qué? ¿A qué te recordó el flashback? Continuando con esto, La Sociedad de los Poetas Muertos, pues una excelente, excelente película. La neta sí, cuando la veo es para verla, o sea, como vamos a ver esta joya. Pero esa estética me gusta. Pero bueno, sí, Homero es uno de los primeros, pero de hecho Homero, pese a que es literatura, sigue siendo, pues es que la mitología griega, esas historias, no es como que ciencia, de hecho no es ciencia, es literatura, totalmente. Pero sí daban enseñanzas de cómo se comportaba o cómo quería que se comportara la sociedad. Y es como, pues nosotros le decimos mitología griega, pero pues es como si le dijéramos mitología cristiana o católica a las religiones, porque era su religión. Y en parte, pues esos mitos, esas cosas te decían como, no, mira, estaban las profecías, los dioses se enojan si hacías esto, necesitas respetar la ley de anfitriones, de ser buenos amigos, no traicionar, no matar a tu propia sangre, cositas así. Entonces, honrar a los dioses en batalla, por las cosas que das, etc. Entonces, pues de hecho, o sea, algo muy interesante es de que, pues sí es literatura, pero se dice que Alejandro Magno llevaba consigo la Ilíada, el libro de la Ilíada, consigo, así, el libro de bolsillo, porque justo era un mito de guerra, la guerra de Troya, de hecho, de Ilión, ¿no? Porque pues en sí es como la ciudad de Troya, pero también se llamaba Ilión. Ajá, la ciudad, entonces por eso decía Iliada, como la liada. De hecho, tal vez de ahí viene la palabra de los españoles como que lío, porque pues es como un desastre. ¿Quién sabe? No lo sé. Ese sí, ni idea. Pero pues sí, Alejandro Magno se dice que llevaba
la Ilíada consigo. Y pues, pese a que no es como que se detuvo solo en destruir una ciudad, pues sí lo llevaba como una forma de verlo. De hecho, pues ahí hablamos de quién, del pollo desemplumado, del bípedo sin plumas, que es el pollo. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de quién es? Diógenes, De sí. Diógenes. Y que de nuevo la cultura griega. Ujú. Que justo, Uf, pues sí, es que la cultura griega es un parteaguas a muchas cosas, filosofía, literatura, muchos saberes, muchos conocimientos, matemáticas, astronomía también. Ujú. Pero pues el primero para ti, como en cronología, que no sea de literatura, ¿cuál sería? hmm, O sea, para ti, si te dicen como, dime el personaje griego más importante que no sea Arquímedes, ¿quién dirías? mm, Aristóteles. Ya, ya. Fuera de bromas, fuera de Pero es que, bromas. sí, sí, a ver. Pensé que la dejaste votando. Aristóteles prácticamente. Pues es que también así, es que hay física aristotélica, pero es una expresión de una mierda para ti porque la física aristotélica no se considera, yo no la considero física, o sea, Fue el primer intento formal que había. sí, es que Aristóteles era más como, lo estoy pensando, lo estoy razonando, suena lógico, ya. Pero justo mucho y en la rama de la física más es como, puede sonar lógico, pero necesitas comprobarlo. ¿Cómo lo compruebas? Con experimentación y método científico actual, ¿no? Y él dijo, no, no. Y yo hago mucha burla de eso, o sea, y eso me lo voy a saltar un poquito, pero en el museo explicaba los péndulos, como dice, tú tienes un péndulo, pues, que afecta a su velocidad. Y muchas personas, pues, dicen el peso. Y yo digo, están pensando como Aristóteles. Porque Aristóteles decía, en forma de burla, yo lo ponía, como de, si tú avientas de un edificio a una persona de 100 kilos y a un bebé, ¿quién cae primero? Y si solo lo piensas, pues dices, va a caer la de 100 kilos, la persona de 100 kilos, ¿no? Pero en realidad deberían de caer al mismo tiempo. Y eso lo comprobó Galileo 1000 y pico años después, cuando dijo, mira, no voy a aventar personas, voy a aventar dos pelotas, una de metal y una de madera, y voy a poner a alguien que vea cuál cae primero. Que hay resistencia del aire y puede haber más cosas como experimentación, pero pues sí, Aristóteles nunca aventó a ninguna persona y por lo tanto no pudo probar que esa lógica, pese a que pues, suena normal, pues no te da. La aceleración es la misma. Ajá. De hecho, hasta decía que caía tantas veces como más pesara. Ajá. Caía tantas veces más rápido como tantas veces pesara más. Y pues, no, Ujú. nada que ver. No. Sí, Y. no. Pues sí. Pero por eso se creó el método científico. Por eso dijeron, aquí está pasando algo raro. Pero luego vi en unos comentarios de TikTok que esto se va a quedar, esto sí se va a quedar. Pero alguien se cayó de una resbaladilla, pero era una resbaladilla algo grande. Entonces no sé si o solo se lastimó. Pero sí decían como, no, yo cuando me subí obviamente iba más rápido porque pesaba más. Y el quien diga que por el peso no se hace esto, yo de que no. La aceleración es la misma. El problema es que, pues sí, o sea, lógicamente dices, como que un razonamiento muy simplista, que es creo se dice como la ley de lo más simple, ¿no? Como la solución simple es la mejor, ¿no? O la que tiene razón, pero no siempre pasa eso. Pero sí decían como, no, miren, yo tengo el video de mi cuñado que pesa como 10 kilos menos que yo, y yo iba, se ve que yo iba más rápido, y muchos en los comentarios estaban como, no, pues sí, porque la fuerza es igual a masa por la aceleración. Si aumenta la masa, tendría que aumentar la aceleración, y yo, creo que no están viendo el enunciado completamente, como de,
La fuerza es directamente proporcional a la aceleración e inversamente proporcional a la masa. Es decir, entre más... O sea, lo que quiere decir es que si tú tienes más masa, necesitas multiplicar tu fuerza, porque si no, tu fuerza va a ser menor. Bueno, tu aceleración va a ser menor. O vas a necesitar más fuerza para acelerarlo a la misma cantidad. No, entonces... Pero dices, pues sí, o sea, por ejemplo, si tú caes, o sea, si tú estás en la resbaladilla y yo te voy a recibir, si cae alguien de 10 kilos, va a la misma aceleración, pero voy a recibir menos fuerza. Porque, pues, ajá, o sea, la fuerza de golpe va a ser menos, eso sí. Si tú vas a la aceleración, que es la gravedad, y luego pesas 50 kilos, voy a recibir un golpe muy fuerte, porque justo 50 por la gravedad va a ser mayor. O sea, más bien, no es que iba más rápido, es que se golpeó más fuerte si es que pesaba más. Y eso es una diferencia que se debe de tener. Pero sí, es que TikTok me apareció y dije, me voy a pelear en comentarios. Y dije, no, no, ya pasó, ya, voy en el metro, no tengo calor, no me voy a pelear. Pero sí, cuando lo vi dije, hasta me estaban haciendo dudar de lo que yo, de lo que sabía como de, ¿será real? Yo sé como, ay, no puedo experimentar aquí. Pero sí, es justamente eso, esa es la explicación. O sea, la fuerza sí es mayor, la fuerza sí es mayor, pero no la aceleración. La aceleración sigue siendo la gravedad. Entonces, es un efecto de que, pues, o sea, lo están haciendo como bien, pero están cambiando el concepto que le están teniendo. Ajá. Lo Pero están malinterpretando. están malinterpretando. Sí, así pasa. Pero ya, la respuesta que quería que me dijeras es de Pitágoras. ¿Qué conoces de Pitágoras? Pues bueno, como ya mencionaste, era una persona que a su vez dirigía a un grupo de personas, los cuales están bien aficionados con las razones. Las razones, pues, no es como que sean argumentos, sino pues son proporciones. Y pues decían, tal cosa tiene una proporción con otra cosa y es bonita. Incluso lo veían en la música. Ujú, ujú. Entonces, pues, Sí, 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 sí. Pato Donald en el país de las matemáticas también lo explican así. Pero sí, adelante, adelante. y pues bueno, entonces, eran, era en ese fanático que decía, las matemáticas lo resuelven todo. Y pues, los entiendo, pero pues, les faltaba mucho por aprender. Sí. Entonces decían, las matemáticas, los números están en todo. Y además son los números racionales. Aquellos que pues es un número entre otro. Esos lo explican todo. Y pues bueno, pues. Entonces era Pitágoras y su grupo de raritos. Oye, oye, no digas eso. Eso me ofende muchísimo porque no todos deberían de ser raros. A lo mejor extrovertidos, introvertidos, de todo. En todos grupos hay diversidad. Sí, pero pues. Un sectario que se mantiene tan obsesionado Eso con es eso. un mito. No se sabe si era una secta. Parecía una secta. Se comportaban como una secta. Pero no se sabe si era una secta. Ok. Bueno, es que. Pitágoras y su banda. Y sus amigos. Don Gato y su pandilla. Ajá. Literalmente sí. Pero sí, bueno, en esa parte de las razones, como de estas fracciones, ellos, pues sí, como bien dices, estaban como un poquito obsesionados con que todo tuviera una razón, que todo se pudiera expresar como o un número entero, o sea, los números de contar y los negativos, o una fracción. Y como una proporcionalidad de escalas, tales de mérito. Eh, pero llegó un punto, y ese es como un gran mito, y lo digo así como abiertamente, puede ser un mito porque no hay como un escrito que lo afirme, algo que lo pueda decir, sí, 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 esto pasó 100%, mataron a tal y tal persona, ¿no? Pero nosotros tenemos la idea de que es más una secta debido a que se dice que sí mataron a alguien. Y es que Pi, pese a que nosotros acabamos de pasar hace 2 semanas, el día de Pi, en realidad lo que está, no fue el primer número irracional. Y eso es algo muy curioso. Y es que, ¿cuál fue el primer número irracional?
el primer número irracional que nos dimos cuenta como humanidad, como especie y como pues, personas que tenemos este conocimiento, fue el primero. No fue el primer número que dijimos, este es irracional. El primero fue La raíz de 2. Ajá. O sea, bueno, me confundí, pero sí, la raíz de 2. Prácticamente no salió como de, a ver, quiero saber qué es un irracional o, mira, me encontré esto así de la nada. En realidad, Pitágoras tiene mucha, mucha fama por ser el primero en hacer su teorema, el teorema de Pitágoras, que dice que los catetos de un triángulo rectángulo, el cuadrado de los catetos la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces esto se los dejo en una imagen para que más o menos lo vean, pero pues nada más te dice que los cuadrados. Algo muy importante es de que actualmente nosotros lo vemos como muy, muy algebraico, como el cuadrado como al cuadrado o x al cuadrado, pero en realidad ellos lo veían como pues un cuadrado literalmente. O sea, decían, tengo esta medida, como por ejemplo la medida del lápiz, que podría ser el primer cateto, y hago un cuadrado con esos lados. Entonces puedo medir su área, porque sí saben medir áreas. Ahora, si yo tengo la mitad del lápiz como el otro cateto, puedo hacer el cuadrado con esa tira, esa medida, y entonces se daban cuenta de ello. Entonces, ellos decían el cuadrado de una forma no figurativa, sino literal. Y figurativa también. Qué gracioso. Pero sí, se dieron cuenta de esa proporcionalidad y por ello Pitágoras o sea, que cualquier triángulo, esa generalidad, que cualquier triángulo rectángulo cumple eso. Después, más adelante, con trigonometría, también actual, se puede ver que pues el teorema de Pitágoras es un caso muy particular de los triángulos escalinos y que se puede generalizar con la ley de cosinos. Pero bueno, eso es tema para otro video cuando veamos la herencia de la trigonometría. Ah, un poquillo. Aunque pues sí, es que también podríamos hacer herencia de las herramientas, porque podríamos decir la herencia de álgebra y la herencia de cálculo y la herencia, o sea, pasan muchas cosas. Somos herederos de mucho conocimiento que luego saberlo diferenciar es bonito y saberlo apreciar por su cuenta es bonito. Por eso esta sección en particular. Pero sí, la cosa es de que para no hacerlo más largo, si tu triángulo rectángulo tiene medida 1 y 1, lo que te dice es de que es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, o sea, 2. Y la raíz de 2, que sería lo que mide la hipotenusa, nada más, pues es un número que no se puede expresar como una fracción. Y eso lo descubrieron los pitagóricos, o Pitágoras, más que nada pitagóricos. Y le dijeron al güey que, el mito que empieza, como al güey que descubrió eso, le dijeron, no digas esto porque nosotros estamos diciendo que todo es matemáticas y todo son proporciones y todo son razones y que todo está bonito y que todo lo explican estos números. No vayas a decir que no podemos encontrar esta fracción, esta razón. Y pues se dice que sí lo dijo y que esa misma noche lo ahogaron. Ajá, lo hicieron dormir con los peces. Literalmente. Entonces, por eso decimos que si aceptamos ese mito como verdad, pues sí se estaban comportando como una secta muy grande. Pero, ajá, al final de cuentas es un mito. También, como bien lo dije en el episodio pasado, y si no lo digo en es que Pitágoras tiene esta silueta de que pudo haber sido una persona, pudo haber sido como la persona con su escuela o pudo ser solo como toda una escuela, no una persona en sí, sino varias personas con su conocimiento. Ajá, eso ha pasado a lo largo de la historia. Cuando lleguemos a la era de 1900 con la NASA, eso pasó con mujeres matemáticas. Para hacer que sí saliera a la órbita un cohete. Pero más adelante. Sí, o sea, esas partes sí funcionan así. A veces solo es como el nombre, como de una persona, que representa muchas. Y pues sí. Ajá. ¿Qué, tienes algún comentario de Pitágoras? ¿A él le das un 6 también como lugar? No, bueno, aquí Pitágoras, pues, en general, quiero destacar que en general él fue del 400 antes de Cristo. O sea, si los griegos tuvieron varias épocas, su última época, la más dorada,
fue al inicio donde aquí anduvo Pitágoras. Y pues la verdad es que casi no hay muchos registros sobre él. No. Ujú. Por eso es que hay duda de si es persona realmente, si fue un grupo, si tuvo su pandilla. Hay bastante nubosidad, así que Ujú. ni idea. Pero Pues es que muy sonado Pitágoras. Muy, muy sonado. Es como algo que te clavan en el cerebro. Como de ya te lo están grabando un tatuaje. Ahí. Sí, al menos en ciencias como de Pitágoras, Pitágoras, Pitágoras. Al menos al principio. Ujú. Pero después, por ejemplo, en geometría euclidiana, ahí te muestran más cosas, más teoremas de otras personas, más griegas, por supuesto. Está curioso, está muy interesante. Y luego ya más herramientas más actuales. Pero, justo, Platón, más o menos, ¿qué tienes que decir de Platón? pues ¿O qué quieres bueno, decir de Platón? directamente no fue alguien que enseñara matemáticas o que hubiera desarrollado algún resultado de matemáticas, al menos no que ubique, pero Sí, no. en general, o bueno, se cuenta que para acceder a su academia tenías que saber geometría. Las matemáticas de esa época. Ajá. Aunque, bueno, igual me gustaría aclarar un poco que la sociedad griega tendía a ser un poco diferente a las demás. Aquí había ciudadanos, específicamente en Atenas, y pues ya estos pues, tenían, sí, varios beneficios. Era una clase media, una clase alta, algo acomodado, entonces se podían dar el lujo de, pues, vamos a platicar de cosas que pues, directamente no tienen tanta aplicación, pero que resuelven alguna situación pues interna del alma, del saber. Y pues bueno, justamente se cuenta que pues necesitabas saber geometría para entrar y si no sabías, pues mejor no entrabas. Ajá, es que cuando ves geometría de esa manera es como una razón que te dices como, claro, claro, lógicamente es así. Ahí está el teorema del hexágono. No me acuerdo si es de Papus, no me acuerdo de quién es, pero era como dado 6 puntos en una línea, en dos líneas que se van a cruzar y intersectadas se puede generar como el hexágono. O sea, que no se ve como hexágono, pero se hace el hexágono. Es un teorema específico. El nombre se los dejo en pantalla. Es un término muy, muy, muy específico. Y está muy bonito porque es como, ay, o sea, es esa demostración o la manera en el proceso del razonamiento para generarlo está interesante. De hecho, luego hay una línea de Simpson que es como más adelante. O sea, no en griego, ningún griego se ha de haber llamado Simpson. Aunque bueno, pero sí está, esa geometría, esos razonamientos era como de, pues mira, si tú solo estás viendo la figura, estás midiendo, tienes estos pasos, si puedes hacer estas cosas, significa que puedes pensar como concatenar ideas de forma más lógica. Porque de hecho, eso hace un cauce, como si fuera un río. Todo ese planteamiento lógico, esas pláticas de vamos a llegar a la idea a partir de lo que tenemos de base y luego más adelante, fue algo que pues más adelante, literalmente Euclides utiliza como base para poder explicar la geometría. Que Euclides es como del 200 antes de Cristo, ¿no? Alrededor. Creo que ya más en 150. Ajá, o sea, ya era muy cercanos al año cero. Y pues sí, justamente fue de los últimos junto con Apolonio y tal vez después de eso Eratóstenes. Ahí las fechas están un poquito cruzadas, bastante cruzadas. Pero sí es co- como la parte que te dice cómo hacer matemáticas actualmente. Bueno, sí, una forma de hacer matemáticas actualmente, porque ya sí cambian los procesos. Después de 2000 años, obviamente cambiaron los procesos y después de 1900 cambió aún más, ¿no? Y también después de 1600 cambió por Descartes. O sea, justamente toda esa herencia no significa que es como patrimonio que no vayas a modificar y menos en ciencia. O sea, esa herencia, esos saberes en ciencia es como de, sí me ayuda a impulsar otros saberes, pero llega un momento donde, pues si cambiarlo genera un mejor cambio, una mejor explicación, sí se puede hacer. En matemáticas no es como que se haya cambiado, simplemente es como se mejora. La herramienta se mejora
sigue valiendo lo mismo la geometría de Euclides como la geometría que se hace actualmente. Y es muy importante, esa es una verdad que siempre va a durar. Ujú, ujú. Pero hay otros personajes. ¿Qué sabes de Eratóstenes? Eratóstenes. ¿Érase alguna vez? El tostadas. Eratóstenes, recuerdo mucho dos cosas de él. Ajá. La criba. No sé por qué es nombre tan raro para una tablita, pero bueno. Ujú. Y es la persona que midió al mundo. Ajá, con bastante exactitud. De hecho, contamos la historia. Es que ya pasó, porque... Ah, no, mañana es el solsticio de verano, lo estamos grabando hoy día 20. Bueno, Sí, ya es 21. ya es 21. Hoy es el día más largo del año, al menos en el hemisferio norte. Y vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, Eratóstenes. Eratóstenes. Hoy 21 de marzo. Bueno, sí, justamente esto se puede confundir, pero en el hemisferio norte del planeta, por la inclinación del planeta, es que existen las estaciones del año. Entonces, de hecho, hoy entramos en la primavera, al menos en el hemisferio norte. Ay, voy a conseguir flores. Después te explico por acá. Bueno, otras flores. Ajá. La cosa es de que Eratóstenes lo que notó y se le apodaba de una manera que no lo voy a decir porque pues, se me hace muy, muy feo, pero es que él tenía acceso a ciertos documentos y ciertas, sí, documentaciones de varias cosas. Entonces, se dice que él sabía que una torre por Egipto, a las 12 cada año a las 12 no hacía sombra. ¿No era un pozo? O es que es una torre y un pozo. O Ah, sea, la torre no hacía sombra. Ah, bueno, la torre hacía una pequeña sombra y el pozo no tenía sombra. O sea, que el sol caía directamente. En dos lados, como a 30 kilómetros de distancia, más o menos, aprox. Y entonces él decía, bueno, ¿cómo puede pasar esto si es el mismo día, ¿no? O sea, si estamos a poquita distancia, por así decirlo. ¿Cómo puede ser que que no haya sombra aquí en un pozo y que haya sombra en un poste? O al revés, que haya como una inclinación de sombra en el pozo y en el poste no haya sombra. Porque pues funciona, esta razón funciona exactamente igual si lo cambias de posición. Y es que él notó que si eso pasara, significa que hay como una curva en la Tierra. Y pues ya se sabía que la curvatura de la Tierra, o sea, nada más dijo, se puede medir a partir de estos ángulos que se forman, porque los ángulos que forman estos triángulos, bueno, la sombra que genera ya sea la torre o el pozo, se puede medir y se puede medir la distancia, se puede saber la distancia de la torre, se puede saber muchas cosas. Y a partir de ello se puede calcular el diámetro de la Tierra. Se lo explicamos en otro, a lo mejor en un short, porque pues no es algo tan largo, a lo más 10 minutos de explicar, pero sí necesitan como estar muy, muy atentos a qué se está haciendo, que es un poquito de unos pasos de trigonometría. Ajá, que actualmente necesitaríamos. Pero lo importante es de que Eratóstenes lo pudo hacer solo con esos datos y con matemáticas de esa época. De hecho, falló por muy poquito, no sé, 100 kilómetros de distancia, de no, diámetro, menos, menos. ¿no? Ajá, o sea, falló por muy poco, muy poco. Y es que no es que haya fallado, en realidad lo calculó con esa herramienta que lo daba así. Y ya, ajá. Pero es muy bonito saber que lo podían hacer, ¿no? Y es algo que con puro razonamiento, con solo tu mente, puedes lograr hacer. Ujú. Bueno, también Con el contrató a suficiente alguien tiempo. para... Sí, para medirlo, o sea, también con ciertos recursos, necesito ciertos recursos para lograr hacerlo. De hecho, ajá, o sea, no todo de matemáticas necesito recursos, no obstante, esa parte sí, porque pues él mismo caminar los pasos para saber cuánta distancia había entre el pozo y el poste y calcular todas las sombras y todo eso, pues era como datos que ya se tenían o que mandó a sacar para confirmar. Entonces sí. Ujú. Pero vamos.
Eso es mucho más sencillo. Solo medir un cachito que medir toda la Tierra. Y pues, Ajá, o sea, se tardaron bastante años en lograrlo. lo de la vuelta a la Tierra en 80 días. ¿Hay una película de eso? ¿Cómo que una película? ¡Hay un libro! Bueno, Grande, yo, Verne. yo vi la película, pero sí, está ¿eh? No sabía que había Aparece película. Jackie Chan Ah, y no me ok. acuerdo qué otro actor, pero está muy bonita, te la voy a poner, o sea, está chida, Ok. nada, pues, nada mucho de matemáticas, pero sí, o sea, se entiende. Ajá, también están las zonas horarias y todo eso, o sea, pues, se puede sacar las cosillas de ahí, pero ya sería muy, muy puntual de hacerlo, entonces, nada. Pero sí, entonces también estaba potente. La criba de los números primos también estaba potente. Hicieron muchas cosas, o sea, los griegos hicieron muchas cosas. Por ejemplo, Apolo, o sea, Euclides hizo los 13 libros de los elementos, en que en el primero lo que hace es agarrar postulados, axiomas, verdades para poder construir geométricamente todas las cosas que se habían creado hasta ese momento y era como una guía de cómo se hacía el razonamiento. De hecho, por eso es muy importante, porque esa herencia, de hecho, se tiene con los matemáticos actuales de cómo se puede llegar a escribir una demostración. Y son de las cosas que pues vas aprendiendo también. O sea, actualmente tenemos más tipos de demostraciones que no solo la geométrica, está la inducción, está como, ajá, el absurdo que también ellos ocupaban. Ellos, por ejemplo, Arquímedes usaba lo de el por eh, Exhaustión. exhaustión, que también en el video de Pi me trabé, pero sí, ellos ocupaban diferentes métodos y que también se pueden ocupar actualmente, se desarrollan más, se desarrollan diferente, pero se ocupan. También está Tales de Mileto, que también está la proporcionalidad, que esta es uno de los teoremas más sencillos de explicar en clase. Porque pues en realidad es como, miren, si dos líneas son paralelas, tú tienes un triángulo y una línea paralela a la base está acá, los ángulos se mantienen y entonces son triángulos semejantes o congruentes. Ajá. Dependiendo de cómo hagas tus líneas y a qué triángulos estás comparando con cuáles, y entonces ellos sacaban como más razonamientos. Está bonito, está muy bonito. De hecho, la geometría es muy visual. Hay una demostración, pero esto va a sonar a trabalenguas. Y es que dice que en un círculo, dado un punto o un ángulo que tienda al diámetro, bueno, un ángulo inscrito en la circunferencia que tienda a un diámetro del círculo siempre va a ser un triángulo rectángulo. Ajá. Suena trabalenguas y se puede escribir como de otra manera, pero demostrarlo está más sencillo de lo que parece. Y está curioso, está bonito. En algún momento de la historia de este canal lo vamos a demostrar. Porque de hecho, con esa idea surgió lo que queríamos hacer aquí, como de, pues, se pueden explicar demostraciones. No hemos llegado a ese punto, porque necesitamos mucho contexto. Y además necesitamos saber que puedan llegar gente que nos digan, ay, queremos saber cómo se demuestra esto. Obviamente demostraciones, pues no como de tarea, ¿no? O sea, no hacemos tarea de- sí, sí, pero hay demostraciones más bonitas, como dudas de ahí, cosillas. Está bonito. Las demostraciones se me hace algo muy particular de las matemáticas, algo muy bonito, algo que dos también, en algún momento también se lo explicaremos, eh, consideraba, o sea, solo como dato, y ya para seguir con Arquímedes, es que R2 mucho tiempo después, muchísimo tiempo después de lo griego, dijo, Dios tiene, porque era religioso, Dios tiene un libro de demostraciones, de las demostraciones más bonitas. Y, por ejemplo, podríamos debatir que es una demostración bonita y demás, pero Russell cuando trató de decir que uno más uno fuera 2 por pura lógica y llevándose 300 y tantas páginas o 200 y tantas páginas, obviamente esa no estaba en ese libro. Pero los razonamientos de las demostraciones es wow. O sea, me encantan. Esa cosa se la quité a Clara Grima cuando lo escuché, pero ya me parecía algo así. Que era como de
A ella dice, ella dijo en un podcast, este, hacer demostraciones está bonito, lo tienes que hacer al final de cuentas porque eres matemático, ver demostraciones también te va a tocar ver demostraciones, pero verlas también tiene su magia porque estás viendo cómo está pensando otra persona. Y es, perdón, y eso es algo muy curioso porque uh, muchas veces es como, ¿cómo piensas tú? A ver, ¿cómo estás pensando? ¿No? Pero hacer las demostraciones y ver tu demostración o ver la mía o ver la de alguien más, te está diciendo cómo está pensando esa persona. Y hay cosas que luego dices, wow, ¿cómo se le ocurrió? O sea, ese camino, esa idea, esos como hacks para, para lograr hacer un paso. Está muy bonito. Y luego lograrlo hacer tú también está bonito. Ajá. Pero, ahora sí, Arquímedes, uno de los griegos más potentes que existió en ese momento. Y de hecho, uno de los griegos que cayó a muchas personas, y en particular voy a decir a Galileo, por no decir otras cosas, está Zenón también. Es que hay muchos griegos, pero tal vez cuando hablemos de paradojas, hablemos de Zenón. Pero ahorita Arquímedes es como el centro, una, uno de los gigantes uno de los gigantes donde se paró Newton para lograr hacer las cosas. Y sí, Buena referencia. sí, está buenísimo. Pero, ¿tú qué sabes de Arquímedes? Es que, ajá, hay muchas cosas. Chale, ahí ya no tengo ningún chiste que sacar. Sí, qué bien. Bueno, Arquímedes, el buen Arquímedes fue, pues, un personaje de Siracusa. Siracusa estaba en guerra durante, pues, la vida, muchos años estuvo en guerra con Roma. Ujú, Pues, cuando iba iniciando Roma. Pero aún sí, pues, ahí estaba peleándose como la mayor parte de su historia. Y, pues, bien, Siracusa era una ciudad que estaba en la costa, entonces, pues, ahí estaba aguantando todos los ataques de embarcaciones romanas. ujú, ujú. Y De hecho, se dice que Arquímedes fue como de las piezas principales para soportar esos ataques. justamente era el MVP de la partida. Y pues bueno, estuvo en el contexto de la guerra, pero independiente a ello, Son mil cosas. sí, Muchas cosas. tuvo bastantes resultados. ¿Qué resultados te gusta más de Arquímedes? Uno de los que te acuerdes. Ajá. Híjole. O te doy una lista y eliges. Vamos a sacar la lista. A ver. Está lo del principio de flotabilidad. Que de hecho eso le ayudó a hacer barcos y ayudó a hacer barcos más grandes. El principio de flotabilidad es más física, ¿no? Está el tornillo para subir agua a lugares donde el agua estaba como muy abajo, pero había como no diré abismo, pero una cuesta, ¿no? Está el tornillo, está lo del punto de apoyo, está lo del volumen de la anécdota de la corona, está, que es el momento de Eureka, está lo de pi, el método de exhaustión de pi. Hay un mito, que pues este sí es mito, que es que él Incendiaba. incendiaba barcos con vidrios o metales pulidos para concentrar los rayos del sol, ¿no? Eso es un mito. Pero algo muy potente de él, bueno, es que he visto muchas cosas, pero el volumen de un cilindro junto Uf. con el cono y la esfera, que de hecho eso está en su tumba, hablando de tumbas, él sí pidió que en su tumba estuvieran esas tres figuras, el cilindro, la esfera y el cono, porque son cosas muy complicadas para sacar. O sea, nosotros decimos, bueno, a veces se nos puede, al principio, primaria y secundaria, se nos puede llegar a complicar lo de el área del círculo, el perímetro del círculo, como, ay, pi por radio al cuadrado, o pi por diámetro, ¿no? Pero ¿de dónde sacó con las herramientas griegas decir el volumen de una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo? O sea, esa lógica, esa demostración está hermosa. Algún día se los pondremos. Pero no en podcast, sino como video, cosas aparte. Tal vez podríamos crear un Instagram para poner esas cosillas. ¿Mm?
Ajá, o sea, entre cosas que hagamos y esas cosas, eso está bonito, como explicar algunos que otros teoremas chidos que nos parezcan. Ajá, eso sería una buena idea. Se los dejamos también de que nos lo opinen, pero muchas cosas. Y algo extra, algo súper extra, que tal vez no lo sepas porque justamente se descubrió hace relativamente poco, es que el palimpeso de Arquímedes, que era como una escritura, que se perdió durante prácticamente desde que se murió hasta la época actual. Y es que justo cuando tú usabas cuero o lo que sea para escribir, y todavía seguía sirviendo, pero lo querían usar para escribir otra cosa, lo intentaban borrar, lo tallaban, le daban vuelta, escribían y si eso no les gustaba, lo volvían a tallar, le daban vuelta y lo escribían. ¿Y que creen que hacía la religión para hacer las copias de las Biblias? Porque justamente hacer las copias de las Biblias era literalmente agarrar papel de donde fuera, porque la Biblia es un libro enorme, y decir, bueno, lo borro y lo hago. Y el palimpeso de Arquímedes, ahí vienen muchas cosas, se siguen descubriendo cosas con la tecnología actual. O sea, de hecho, se encontró en un monasterio de no sé qué monjes en 1908, no me acuerdo qué filósofo o qué investigador. Y sí alcanzó a leer cosillas como de describir de, ay, aquí hay cosas importantes, pero no, sus ojos no le alcanzaban para verlo. Ni ningún telescopio así muy chido. Pues telescopio, microscopio. O sea, no se podía, ninguna lente. No fue hasta 1980, en 1990, casi los 2000, que con la tecnología actual como de láseres, escaneos y todas esas cosas se van descubriendo. Y una de las cosas importantísimas es de que justamente saber lo del cilindro, que el cono es tres veces lo de, digo, el cilindro entre tres es el cono, las fórmulas ahí, em, lo hacía como si fuera una balanza de particiones infinitas, de particiones infinitas, exhaustión. Y de hecho, es que justamente se dice que los griegos, pues sí, no ocupaban el infinito justamente por Zenón y las paradojas de Zenón, las paradojas que se pueden tener con el infinito y todo eso. Me estoy saliendo un poquillo, pero Arquímedes sí lo estaba usando. Y entonces como de, los griegos le temían al infinito, pero Arquímedes lo hacía, lo lograba, lo estaba intentando y lo logró en partes dominar, como entender una manera de entender el infinito, que Galileo no pudo, que Galileo son 1600 y picos años después, y Galileo dijo, "Ah, los números naturales, los números pares y los números impares. Bueno, los números naturales y los números pares. ¿Cómo, cómo va a ser que los números pares tengan la misma cantidad que los números naturales? No, 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 no. No nos vamos a meter en eso no se puede. Vamos. No fue, pasaron mucho tiempo para aceptar esa idea. Y eso es algo muy sorprendente porque seguramente Arquímedes, si estuviera en esa época, si esa mente eh, tan genial hubiera estado en esas épocas, hubiera sido una herencia todavía mayor. Fue un gigante entre gigantes Arquímedes. Y no lo digo por decir, porque en realidad es como, piénsenlo en la época, piénsenlo por su época. Se murió haciendo eso. Y de hecho eso, justamente Grecia le daba mucho a esta teoría, le daba mucho a este peso a la sabiduría. Arquímedes defendió Siracusa, pero pues, porque vivía ahí. Como hubiera defendido Siracusa, como hubiera defendido cualquier otro lado. Pero en parte, la gente que conocía a Arquímedes era como de Arquímedes es alguien top. O sea, todos conocían a Arquímedes y respetaban a la figura que era Arquímedes. Tanto así que era como de, mira, estamos en guerra, pero no te van a matar. Y él se confió de, ¿quién me va a matar si le sirvo a cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera que me quiera tener, le voy a servir porque le voy a ayudar. Pero ahí llega el choque de Grecia y Roma. Justamente, hemos estado pasando ya por diferentes culturas. Llegamos a esto donde se le dio más importancia al conocimiento. Justamente nos encontramos a su máximo exponente, pero se enfrentó con Roma, el gran imperio que tiene mucha practicidad.
Y justamente un soldado romano se encontró, cuenta la leyenda, a Arquímedes. Arquímedes estaba en la arena haciendo sus dibujos, sus diagramas, haciendo su desarrollo para lo que era bueno. Estaba tan absorto en esta actividad que el soldado romano le dijo, hermano, pues quedas detenido. Se lo dijo en romano, supongo. Y el Arquímedes se quedó de, quítate que me estás tapando lo que estoy escribiendo. No puedo ver, me estás haciendo sombra. El soldado romano procedió a sacar su espada y se lo navajeó. Bueno, se dice que lo de cabeza, como lo estás diciendo. Ya ve. Sacó una espada, una navaja. Qué espada tan pequeña. La Gladius romana Ajá. es Le dio, pequeña, pero le creo que dio, todavía no era de ese modelo. le dio cuello. Pero qué dualidad, o sea, qué triste es la muerte de Arquímedes así. Eh, Porque pues, de hecho el soldado tenía, y todo, cualquier soldado romano, todos tenían la instrucción de, tráiganme a Arquímedes, tráiganmelo con vida, tráiganmelo. O sea, es algo importante. Pero justo Roma no le estaba dando la importancia a este poder de la sabiduría, a ese poder del conocimiento, de poder encontrar salidas, de poder encontrar soluciones, de poder encontrar nuevas maneras de hacer cosas o sacar nuevas ideas. Tanto así que el ejército romano no le valió nada matarlo. O sea, no le dolió al que lo mató, no le dolió. O sea, pobre tonto. Pero, ¿qué diferencia hubo con Diógenes? Que dijo exactamente lo mismo. Pero Alejandro Magno, que, o sea, Arquímedes sí le dijo como, "A ver, quítate, me estás tapando." Y el soldado podía haber dicho, bueno, aquí ya lo tengo y ya cuando termine me lo llevo. Y ya, o sea, nada más. Pero Diógenes a Alejandro Magno, al general de los generales, pues al grande de los grandes, en el modo de guerra. Le dijo, Diógenes le dice como, a Alejandro como, ¿qué puedo hacer por ti? Es como, quítate que me quitas el sol. Y Alejandro Magno dijo, bueno, creo que sí. Y ya se fue. Y el romano dijo, cuello. Dijo, creo que sí, adiós. Y ahí terminó la historia de Arquímedes. Y es un choque cultural donde se pierde ese enfoque al, Al conocimiento, a al la conocimiento, a ciencia. la ciencia. Y se va más a lo bélico. Ujú. Sí, justamente ahí Roma destacó bastante en su organización, su desarrollo, la flexibilidad de aceptar a muchas personas, pero Sí, o sea, falló en matar a Arquímedes. Pero es que sí tuvo cosas, o sea, para hacer el Coliseo Romano, para hacer ahí había arquitecturas de Julio César, arquitectos que defendían a Julio César con armamento, o sea, bueno, como con el estudio del terreno. eh, sí es algo, o sea, sí hicieron cosas, pero sí fue como, qué fallo fue el haber o sea, quemado esa vida, ¿no? O sea, como, pues sí, acabado. Y de hecho eso también se refleja como con la Biblioteca de Alejandría, que es de la Biblioteca de Alejandría, que soportó mil cosas, pero aún así decían como es sabiduría y al final lo reconstruimos y se respetaba en guerra, o sea, ese conocimiento que se respetaba, al final también les valió y dijeron, aquí hay gente que va mucho a matar, aunque pues, no era nada, ¿no? aclaración sobre la biblioteca de Alejandría. Noten que Alejandría viene de Alejandro. La Ujú. fundó Alejandro Magno, alguien que entendía sobre el conocimiento. El poder del conocimiento. Su profe fue Aristóteles. Ujú. Entonces, pues, sabía cosas. Y le dejó a Ptolomeo. Ptolomeo, defiéndete. Aquí, Alejandría. Y a Ptolomeo le gustaban los libros. Y bueno, esta sabiduría de los libros. Y impulsó más también la biblioteca de Alejandría. Pero no solo por este conocimiento que tenían los libros, sino también porque era cultura. De esa manera podía combinar y convivir bien en paz, como tener esa conexión con la cultura egipcia. eh,
Ajá, bueno, no sé si eran egipcios, pero bueno, egipcia junto con la cultura romana. Y es de esa manera vinculaba a las dos culturas de una forma como más personal, porque eran conocimientos que se iban mezclando, que se iban mezclando para generar más, o sea, que se iban combinando bien, ajá. Y era, hay una, yo creo que podríamos hacer, no episodio de los herederos, pero tal vez sí como aparte, de Alejandría, nada más, porque hay muchas cosas que se podría decir de Alejandría. Al menos media hora de solo Alejandría. Pero sí, pero sí, se llevan el recuerdo de Arquímedes. Que más adelante le vamos a dedicar seguramente a una miniserie de personajes importantes que tengan muchas cosas. Ajá. El Pu- primero fue de Gauss. El primero fue de Gauss. Pero, ajá, tal vez el segundo pueda ser Arquímedes. Con todo, o sea, todo lo que les describimos ahorita que dije, fue como que ni siquiera contestaste, ¿cuál de esas cosas son las cosas, la cosa que dices más wow? No sé, la verdad. Creo que la primera que conocí de él fue la de la corona. Bueno, fue la que más me impactó. Pero pues, trae mucha aura el de denme un punto de apoyo. Yo muevo el mundo. Trae farmeo Aurea. Si me dan una palanca lo suficientemente larga y un punto de apoyo, moveré el mundo. Es una frase bastante fuerte, ¿eh? Y de Sí. hecho, en física es muy importante el equilibrio. Es como también el torque. De hecho, quien diga como, ay, ¿quién lo usa? Es como las carretillas. Las carretillas es la primera, es como donde no se ve mucho, pero está el punto de apoyo, tienes que poner las cosas más como al final para que puedas cargar más peso. Eso es lo que decía Arquímedes y eso es lo que logró. Y que seguramente usaban que usaron los egipcios para hacer sus pirámides. Estos bloquecísimos enormes como para moverlos al menos un ratillo, sí. Que también, que no se dijo, pero una forma de mover cosas muy pesadas es poner un buen de troncos y irlos Empujar. empujando. Será más fácil mover cilindros así. Pero sí, así que este es el primer episodio largo, que sería en dos partes, donde acaba pues la primera parte de los herederos de los herederos. Ajá. Con esto prácticamente terminamos la edad antigua de la rama principal de la historia de la humanidad. Ajá. Que pues, sí, de forma resumida incluso. Apurada un poco. Aunque son 2 horas, ¿eh? Son 2 horas. Sí, o sea, pero es que se puede seguir hablando. Incluso seguir sacando más personajes, aunque sean puros griegos, porque son de la cultura que más pues, se conoce al menos de la edad antigua. Pero sí, porque lo del calendario chino y todo eso también llega con los... Ay, ¿cómo se llamaban los que iban? Jesuitas. Jesuitas, que más adelante, Ajá, Edad es Media. Edad Media, los hindúes, Ramanujan, los árabes con ya 1500 para hacer los dígitos, o sea, ahorita hablamos antes de Cristo, prácticamente. No, no, no. Antes del 500 de esta era. Bueno, sí, No, sí, bueno, la mayor parte fue. antes de Cristo. Sí, justamente con la caída de Grecia y el levantamiento del Imperio Romano, sí, ya. Sí, bueno, sí, cubrimos los primeros siglos. Ujú, Bueno, en los primeros siglos de esta era, ujú. casi no. Pues que no pasó mucho. Sí hubo algunos progresos, pero muy pocos y no tan destacables. Pero bueno, sí, aquí terminamos la edad antigua, que es lo más importante fue antes de Cristo. Ujú. Y para que se vayan con tarea también hoy, el acertijo de la semana. Aunque pues sí, si llegaron hasta aquí, pongan la palabra, no sé, Ptolomeo en los comentarios. Pero sí pónganla. Si lo Pónganle escuchan, Ptolomeo y un número, el que ustedes quieran. del 1 al 14. Es que justamente hay muchos Ptolomeos. Fueron generaciones enteras de Ptolomeos los que cuidaron la biblioteca de Alejandría. También ahí estaba el faro. Es que las maravillas del mundo antiguo, wow, cómo eran maravillas. La verdad. Ah, Hay un juego de eso, de sí. mesa. Hay un juego de mesa de esas maravillas. El acertijo es el siguiente.
Si tenemos un reloj de arena de 8 minutos, otro reloj de arena de 5 minutos, ¿hay alguna manera de llegar a 11 minutos exactos? Ujú. Entonces, Se le deja como tarea al lector, al oyente. Y por favor, si pueden, contéstenlo. Eh, es uno de los bonitos problemas como para sacar el razonamiento. Como un poquito de razonamiento matemático. Ajá, razonamiento espacial, de tiempo, solo razonamiento, ¿va? Pero sí, es un bonito problema. Así que esto sería todo por el día de hoy. Y por el día de las 2 semanas, larguísimo. Pero sí, un gusto tenerlos aquí. Saludos a todos y un abrazo. Esto sería todo por parte de nosotros. Hasta la próxima. suerte.